¿Cómo andan? Bienvenidos al episodio número 14 de Levantando la Perdiz. Ustedes ya lo saben, acá con Aprecid ponemos temas sobre la mesa, los debatimos, aprendemos un montón. Si no lo saben es porque no vieron los episodios anteriores, están invitados a hacerlo en Spotify, los pueden escuchar como podcast o los pueden ver acá en YouTube, en el canal de Aprecid, Levantando la Perdiz, los 13 episodios anteriores. Vamos a hablar hoy de un tema que está mucho en la agenda, que está muy escuchado, está muy discutido y está discutido a veces con más conocimiento, a veces con menos. Por eso nosotros trajimos a los especialistas para tratar de aprender, yo y ustedes que lo están viendo, y tratar de entender algunos conceptos que nos son familiares, pero de los que quizás no sabemos tanto. ¿De qué estoy hablando? Del cambio climático. Hay un montón para aprender. Enseguida les voy a presentar a nuestros especialistas. Antes de arrancar, quiero invitarlos a ver la última edición, la 236 de la revista de Aprecid. La buscan en aprecid.org.ar. Es la edición Plagas. No se la pierdan, están invitados también a verla. Vamos a hablar de cambio climático. Primero, como siempre, porque estamos auspiciados por Volkswagen y por Banco Macro, que nos acompañan en Levantando la Perdiz. Y segundo, porque tenemos a los especialistas, como les decía. Los voy a presentar. Primero, le vamos a dar la bienvenida a Pablo Mercury. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Bienvenido. Pablo es director del Instituto de Clima y Agua del INTA. Es experto en agrometeorología. Sí, ahora actualmente ocupo el puesto de director de Centro de Investigación de Recursos Naturales, que incluyo, sí, un poquito más arriba, digamos, pero bueno, incluye o engloba dentro de las responsabilidades del centro al Instituto de Clima y Agua, en el cual comencé a trabajar hace ya más de 30 años, en el año 91. Sí. Lo conoces perfecto. Perfectamente. Y también incluye ahora también, bueno, el centro, el Instituto de Suelos, Recursos Biológicos y Floricultura. Excelente. También a Leonardo de Benedictis, le quiero dar la bienvenida. Leo de Benedictis, te conocen todos así, es meteorólogo, es bachiller universitario en Ciencias de la Atmósfera con orientación en Meteorología Sinóptica. Leo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo con todos, así que bueno, gracias por dejarme estar acá presente. Por favor, gracias a vos. Y a Victoria Alvarado, que es licenciada en Ciencias Ambientales. ¿Se le dice ambientóloga? Sí. Me gusta a mí decirle ambientóloga. Sí. Además tenés especialización en desarrollo sostenible. Hoy está trabajando como coordinadora analítica de datos en UPL Argentina. Bienvenida, Vicky. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias por la invitación. Por favor. Les voy a hacer, no sé si vieron algún episodio antes. ¿Vieron? Hay 3 reglas acá, hay 3 cosas que están prohibidas, no 3 reglas. Una es que me mientan, evitémoslo. La otra es ser solemnes, no estamos para la solemnidad acá. Bien. Y la tercera es decirme Carolina, mi nombre es Carola. Lo vamos a aprender todos juntos. Ahora sí, cambio climático. ¿Quién me hace una definición de diccionario de qué es el cambio climático? ¿Todos lo miramos a Pablo? Como quieras. A ver. Yo acomplejaría un poquito más y diría que un lindo título sería agregándole una palabrita más. A ver. Variabilidad y cambio climático. Porque desde el punto de vista del productor, parado en un lote y decidiendo y viendo temas de escasez de agua, que le falte el agua o de excesos, me suena o cuándo eso. Va a llover o todo, bueno, creo que hay una percepción y los datos también lo muestran de que, bueno, hay mucha más variabilidad y mucha más frecuencia de situaciones extremas, ¿no? Así que eso creo que acompleja un poco más la definición, pero creo que es una buena definición. Y yo creo que lo más claro es todo lo que se aparta de la normalidad. Aunque la variabilidad siempre existió en el clima y hay muchas teorías y análisis en cuanto al clima, pero bueno, no cabe duda que existe una mayor presencia y ocurrencia de extremos climáticos y una menor normalidad, ¿no? Okay. A veces uno trata de explicar el clima con valores promedios y desvíos y hoy el clima muchas veces se expresa en extremos. Es un electrocardiograma. Un electrocardiograma, tal cual, sea en agua, sea también en temperaturas. Y bueno, muchas cosas que no solo nos afectan a nosotros, sino también al quehacer dentro de cada lote
Ni hablar, productivo, ¿no? ni hablar. Ya se metió no solo en la discusión, en las decisiones, en todo. Es un factor más que con el que cuentan los productores. Totalmente. Leo, ¿tenés algo para sumar? Sí, bueno, fundamentalmente esto que está diciendo Pablo es claramente la problemática que afronta el productor y la sociedad a nivel general. Obviamente que por ahí el productor lo vive a diario, pero es a nivel global. Tenemos hechos recientes que tuvieron mucho impacto en España, Sí. con el tema, bueno, ese tipo de cuestiones que uno hoy en día con la comunicación también se entera de muchos más temas que por ahí antes quedaban al margen. Esto no es algo que no haya sucedido nunca en la vida, sucedió, pero como decía Pablo, lo que ha aumentado muchísimo es la frecuencia de esos eventos que son severos dentro de esta variabilidad climática y el cambio climático, que bueno, son dos factores a tener en cuenta. La variabilidad climática es los cambios que se van produciendo, pero el cambio climático es una tendencia que se ve a lo largo del tiempo. Entonces eso también es una de las características dentro de lo que es la variabilidad climática también. Vicky, ¿estás bien con esta definición? ¿Tenés algo para sumar? Sí, ahí sumo algo con lo que decía un poco Leo, de la frecuencia con la que van pasando los eventos o fenómenos naturales, que lo que siempre decimos del cambio climático en realidad es algo natural, pero que puede que se haya acelerado la frecuencia de estos eventos por algún suceso antropogénico. Entonces, lo que un poco busca detectar, digamos, la ciencia es si hay correlación entre estas frecuencias con respecto a, bueno, la industrialización y demás. Eso es un poco lo que quería, digamos, sumar. Pienso es que la ciencia está investigando eso y es un poco lo que nos preguntamos todos. Ahora de cambio climático, ahora no, en general de cambio climático no habla solo el productor, que es que sí lo incorpora para ya tomar sus decisiones. Hablamos todos, en un asado con amigos se menciona el concepto de cambio climático y se arman esas discusiones de, bueno, pero lo que pasó en España tiene que ver con el cambio climático, si había pasado una vez en algún momento. Ustedes decían, quizás esa mayor frecuencia sea explicada o esté explicada por el cambio climático. ¿Es así? O sea, cada vez que vemos una lluvia extrema o una sequía extrema, no sé si les suena, o estos fenómenos como los que vemos a veces en la tele en otras partes del mundo, ¿lo tenemos que asociar al cambio climático? ¿Está bien que lo hagamos? No, en realidad cada lluvia que se da, no. Lo que tenemos que asociar al cambio climático es justamente la frecuencia. Claro, Okay. Inundaciones hubo desde antes que existiera el hombre, temperaturas extremas también, antes de la industrialización, antes que existiera el propio hombre, con lo cual el clima independientemente fue cambiando, fue variando naturalmente, como decía Vicky. Pero a su vez hay un aporte desde lo humano, en lo cual lo que estamos viendo es una aceleración en esos procesos. Por ejemplo, muy grande por la emisión de los gases de efecto invernadero. Okay. Lo que pasa es que fue mutando en los términos porque se fueron agregando conceptos, se fueron agregando cuestiones y también se fue... no sé si decir la palabra sociabilizando un poco el concepto, porque antes se hablaba, por ejemplo, de efecto invernadero, sí. Después se habló de calentamiento global, entonces apareció una ola de frío y te decían, ¿dónde está el calentamiento global? Se hace un frío bárbaro. Subió la temperatura, Y claro. en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Vos podés tener una ola de frío totalmente extrema responsable por el cambio climático, por ejemplo. Entonces fueron cambiando los conceptos y bueno, se aceptó este cambio climático como que engloba todo, ¿no? Como que engloba el aumento en las temperaturas. Se lo llamaba calentamiento global porque cuando uno analizaba lo que fue la frecuencia de las temperaturas, sobre todo los valores mínimos, que eso puede llegar a ser discutible, pero la ciencia lo muestra claramente. Uno observa que a partir de la era industrial empezaron a acelerarse el aumento en las temperaturas. Entonces se lo llamó calentamiento global. Pero bueno, pasaban este tipo de cosas que se fue mutando los nombres y bueno, y acercándolo a un cambio climático que parece como que engloba ya todos los factores. Ahora nos vamos a meter en el agro, en el productor, en el cambio climático y el efecto que vemos en la producción también y el efecto de la producción en el cambio climático. Pero pensaba mientras los escuchaba un poco a los tres, ¿qué les pasa a ustedes con esto de que yo con mis amigas debata, que me imagino que les pasa a ustedes también en sus grupos, hasta en la familia, que se debata el cambio climático muchas veces con mucho desconocimiento? Que es lógico también, no todos tenemos por qué conocer de esta ciencia de la que ustedes sí conocen mucho más, pero ¿qué les pasa con eso? ¿Por qué sienten que está bien de esa discusión y qué sienten que está mal o que no nos lleva a ningún lado? Bueno, en realidad está buenísimo que se plantee en todos lados. Uy, a vos te deben preguntar. No, bueno, sí, es un tema. Está bueno que se plantee. Pasa en todos los rubros, todos opinamos de todo. Sí. Todos somos especialistas en todo. Pero panelistas. Bueno, sí, está de moda el panelismo. Sí, tal cual, nos encanta. Pero bueno, el cambio climático
que se hable, que esté presente, es algo importante, porque bueno, es algo que se tiene que hablar, que se tiene que estar presente, y está bueno que así sea. Obviamente que incluso, por lo menos me autorreferencio, yo también hay cosas que no las sé y acepto lo que dice la ciencia. No podemos saber absolutamente todo, y por eso hay gente que se especializa, hay estudiosos en el tema, está el famoso comité de científicos que analiza eso. Yo no puedo discutirlo desde mi punto de vista porque a mí me parece que no. Sí. Puedo tener mis objeciones, puedo tener mis cosas que me llevan a pensar igual, pero después uno plantea y hace caso, entre comillas, a escuchar a los que dedican su vida a estudiar ese tema. Entonces, está bueno que se debata, está bueno que se charle, pero bueno, ahí por ahí poner en duda ciertos aspectos o ciertos estudios de una comunidad científica es un poco complicado. Bueno, hay terraplanistas, así que de ahí podemos partir. De ahí en adelante va a haber gente capaz de discutir todo. Bien. Ahora sí, agro y cambio climático. Metámonos un poco ahí. Siempre, ustedes decían, la era de la industrialización. Y siempre que se piensa en cambio climático, no sé, en sus asados, en los míos pasa, se piensa al agro como un responsable del cambio climático, o algunos sistemas de producción en particular como responsables del cambio climático. A decir la verdad, por favor, ¿dónde podemos posicionar al agro responsable, no responsable, parte de la solución, como se dice ahora? Arranquemos por qué rol ha tenido hasta ahora en el cambio climático. No sé si... No, bueno, me parece buenísimo empezar por la frase que rápidamente dijiste y que es clave, porque también está en todos los últimos documentos oficiales a nivel país y de las instituciones y de la institucionalidad, diría, del sector agropecuario, pública y privada, que es el agro es parte de la solución o puede ser parte de la solución. Claro. No tomarlo como el problema o el origen mayor de los problemas. Si ves la proporción es mínima de las emisiones del agro, acorde al método con que hoy se las contabiliza, porque eso puede ir evolucionando y mejorando los métodos de estimación, los factores de emisión de cada sistema de producción, y es mínimo respecto a lo que ocurre a nivel global, ¿no? Pero es muy importante lo que nuestros sistemas de producción pueden contribuir, por ejemplo, en esto del calentamiento global o el tema de dónde queda el carbono, que en vez de que esté en la atmósfera, quede en los suelos o quede en la vegetación que tenemos en distintos... ¿Qué hemos hecho? Me gusta, vamos a hablar del potencial de ser parte de la solución. Pero hasta acá se sintió como como un síntoma de culpa. El productor sintió, ¿por qué somos culpables ahora que hicimos mal toda la vida e hicimos esto? ¿Por qué ahora nos dicen que lo estamos haciendo mal? Además, sembrar, cultivar, trabajar en el campo, siempre es como un sentimiento, te genera un espíritu muy genuino, muy noble. Entonces, apareció esto muy mediatizado, de la culpabilidad del campo, la culpabilidad de la producción de carne, que hoy con la necesidad de alimentar y de generar proteínas en dos países como Argentina y Brasil, que son grandes productores de proteínas a nivel global, poner eso en tela de juicio es... generó un shock, me parece a mí. Y generó muchos estudios. Una respuesta fue desde la ciencia, de la academia, bueno, estimemos nuestros factores de emisión, utilicemos estimaciones que están hechas en otros países, con metodologías elaboradas en países nórdicos o de zonas templadas, con otros sistemas de producción más estabulados en lo que es ganadería. Hagámoslo para nuestros sistemas de producción y veamos realmente cuáles, vayamos ajustando esa estimación de emisiones. Pero sobre todo creo que lo que tenemos que valorar es que el agro puede muy rápidamente equilibrar o fácilmente equilibrar, lo que hoy se dice, tener producciones que sean neutrales o incluso positivas en cuanto a los balances de carbono. Sí. Vicky, ¿cuántos años tenés? 27. Tenemos la misma edad. 27. Tus amigas hablan de esto en el asado, voy a insistir mucho con eso porque es de las cosas sobre las que más se charla hoy, además de la carne, el veganismo, etcétera. Pero, ¿creciste pensando qué sobre el agro y el cambio climático? Sí. Justo quería vincular un poco eso, así que está buena la pregunta. Yo en realidad nací en Saladillo, provincia de Buenos Aires, y la realidad es que conviví mucho con agro y buscando un equilibrio. La realidad es que
me enseñaron mucho el concepto de sustentabilidad de muy chica, o sustentabilidad o sostenibilidad. Yo soy más partidaria de sostenibilidad, pero bueno. Y la realidad es que yo constantemente era como que fui adquiriendo eso de buscar el equilibrio, buscar el equilibrio, buscar el equilibrio. Nunca lo vi al agro como un enemigo, para nada, sino que al revés lo veía como es alimento que un poco hoy lo charlábamos, ¿no? El agro somos todos, desde el consumidor hasta la persona que está hoy en día sembrando. Entonces, la realidad es que creo que es una comunidad que abarca a todos. Después me incliné por ciencias ambientales y ahí quizás sí tenía la opción, por así decirlo, de si no tenía, no sé, si no había crecido en Saladillo, por ejemplo, quizás podría haber sido ambientalista, que no voy a entrar, digamos, en discusión de si está bien o está mal, creo que eso queda en cada uno, pero quizás me podría haber ido a un extremo y siempre intenté de encontrar, digamos, un balance. Por ende, yo creo que un poco volviendo a lo que decía Pablo de el típico gráfico de torta de qué sector viene, que hoy también hablamos un poco del sector, las emisiones. Sí. Yo creo que eso sigue siendo una grieta. Creo que no está bueno polarizar, digamos, qué sector es el que más emite o deja de emitir, sino que, a ver, impactos negativos generamos todos. Ya por existir nosotros generamos impactos negativos. Entonces creo que el objetivo es entre básicamente todo el mundo poder, o sea, toda la sociedad, poder generar impactos positivos, o sea, poder repensar lo que estamos haciendo desde el lugar que cada uno le toca, ¿no? Pero creo que sí, quizás mi generación también hay algo que creo que siempre las generaciones tienden a irse a extremos hasta encontrar el equilibrio y un balance, pero están, digamos, mirándolo como una oportunidad más que como una problemática. Obvio que eso, una vez más, van a haber extremos donde quizás lo vean realmente al agro como el malvado, culpable, por así decirlo, sí, el culpable, pero que cada vez al generar más información, que a veces es desinformación, bueno, y vos, Caro, que estás en los medios, lo debes saber muy bien, es como que uno tiene la posibilidad de obtener esa información y después generar su propia opinión personal respecto a esto, pero es eso, yo siempre parto de la base de que todos generamos impactos negativos, entonces deberíamos culparnos todos a nosotros mismos, ¿no? Es como buscar siempre el vaso medio lleno y decir qué puedo hacer al respecto desde el lugar que me toca, ¿no? Está bien en esos debates de mesa decir que si yo para venir al asado o para venir acá al estudio hoy vine en un auto y usé combustible, por supuesto, y emitimos y qué sé yo, ¿por qué culparíamos al que tiene una actividad que es producir alimentos no solo para subsistir y ganar dinero, que está mal visto, pero que en definitiva es una actividad económica como todas, como que yo haya venido hasta acá para grabar, y que además tiene un fin y una necesidad muy concreta, que es la de alimentar, que digo, no hay tanto debate para dar ahí, no estamos preparados para alimentar de otra manera a toda la población. ¿Está mal llevar eso a la discusión? ¿Es muy simplista? No, está perfecto, pero yo creo que, y por ahí acotando algo, en pos de esto de buscar un enemigo, sí, el hecho de, por ejemplo, como cuando dicen cada uno quiere llevar agua para su molino, sí, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero o que están? Y bueno, es el dióxido de carbono y el metano. Entonces, ¿quién emite metano? Rápidamente vamos a las vacas, sí, entonces rápidamente con todo un movimiento por ahí ambientalista, mal llamado ambientalista porque se toma ambientalista como que es el extremo, el que te va a cortar una autopista, sí, claro. Cuando por ahí el ambientalista lo único que está tratando es de investigar y tratar de ver cuáles son las soluciones a los problemas. Pero bueno, en base a eso y con estos movimientos que hay, se agarraron de eso para decir, bueno, ¿cuál es el que se captura más rápido o cuál es el que podemos llegar a tener un impacto más rápido? Porque sabemos que el dióxido de carbono tiene un proceso, sí, para fijar el carbono de muy largo plazo. Entonces, para ver impactos en esto del cambio, se necesitan muchos años. El metano es más rápido. Entonces, nos agarramos de eso para decir, bueno, entonces
basta de emitir metano, basta de vacas, entonces vamos a encontrar una solución. Pero ahí aparece el famoso gráfico de torta que mencionaron los dos. Bueno, ¿qué proporción hay? ¿Por qué tengo que...? Y si eliminamos eso, ¿ya está solucionado el tema? En realidad no solucionamos absolutamente nada porque, como bien decís, emitimos todos emitimos todos los gases, con lo cual esa situación no va a llegar a ninguna solución. Es simplemente emparchar algo que tampoco nos va a beneficiar porque, como estaban diciendo, es la producción de alimento y lo que en definitiva termina siendo un plus a favor de la humanidad. ¿A quién le corresponde dar explicaciones? Si nos ponemos en abogado del diablo, digo, bueno, el agro entonces que dé explicaciones. Si no es el responsable de esto, que lo cuente. No me miren mal todos. No, pero la ciencia ya ha explicado un montón. ¿Sí? La ciencia... ¿A quién le corresponde? Digo, ¿son los organismos como el INTAS? ¿Son los privados? No, yo creo que todas las instituciones privadas, organismos públicos, la academia, todas las universidades, hay una enorme cantidad de estudios sobre el clima futuro y sobre todo sobre los impactos. Yo creo, además de buscar al culpable, hay algo, digamos, que es lo que se pone a veces en la mesa y se relega los impactos, que vos lo mencionaste, la palabra impactos me parece que es clave. Sentimos al clima por los impactos. El productor lo ve en el impacto, no tengo agua, se me secó el suelo, sí. Pasó un año el Niño y todavía no recuperé el agua en el perfil. Y bueno, y la sequía hidrológica que continúa, ¿qué pasa con el Paraná? Ya 4 años sigue en bajante o aguas bajas permanente, ¿no? Entonces son indicadores grandes de impactos del clima que me parece a mí tenemos que abordar más eso, los impactos que genera este clima ya actual y que nos afectan a todos y que pueden dejar a muchas áreas productoras o poblaciones sin los recursos necesarios. O sea, que el Paraná tiene, fíjate, cuando a veces en las discusiones decimos, sí, esto del Paraná ya ocurrió muchas veces, hubo en bajantes 1940 hubo bajantes extraordinarias, tal vez no tan prolongadas en el tiempo, históricamente hay cuando vas a registros más geológicos, bueno, hubo. Pero nunca hubo que tengas 130, 140 millones de personas, desde el Paraná empieza con sus primeros afluentes en las afueras de Sao Paulo. Si contás todas las grandes ciudades, Sao Paulo, Asunción, Posadas, Santa Fe, Buenos Aires, Montevideo, son más de 100 millones de personas. Entonces el impacto de cualquier extremo del clima es mayor. Cualquier extremo del clima en un sistema de producción tan intensivo como el que estamos teniendo y tan dependiente de la campaña a campaña para que el productor pueda seguir en juego o quede afectado en sus ingresos, bueno, hace que para mí esa es la parte importante del clima. No la tenemos que perder de vista por poner en discusión otros temas como las responsabilidades o la culpabilidad. Me parece a mí eso, y que son graves los impactos que estamos viendo. Y que es lo que tenemos que ver, cómo los afrontamos. ¿Podemos poner algunos ejemplos más, además de lo del Paraná, que es un caso concreto y que además estamos hablando de bajante del Paraná desde el 2020, más o menos? Sí, desde el 2019. Desde el fin del 2010, el último semestre del 2019 comenzó ya a observarse, y si lo ves, no es una cuenquita, son más de 4.000 kilómetros de todo un cauce muy amplio que se convierte en un litro de agua, que no logró todavía salir de esa situación, si bien estuvo en aguas bajas, por momentos en valores medios. El puerto de Rosario sigue debajo del metro permanente, cuando los promedios a esta altura tendrían que ser de 3,5 metros, 3,60. Y después, si bien hemos tenido una buena invierno en cuanto a nevadas en cordillera y que se recuperó mucho el pack de nieve en altas cumbres, venimos también muchas zonas cordilleranas con menos nieve que los valores promedios. Y bueno, la mayor frecuencia de eventos de sequía, que es muy preocupante, porque son sequías muy continuas, año tras año, y que generan impactos. Fíjate, todavía no hemos podido salir de muchas de las situaciones que nos generaron 3 años continuos de sequía, producidos por distintos factores, como el evento La Niña y otros, pero bueno, que nos llevan a esas situaciones extremas. Entonces, yo creo que eso no tenemos que dejar de lado en las mesas de discusión. ¿Qué vamos a hacer con esos impactos? ¿Qué estrategias tenemos para salir de esas situaciones extremas, ¿no? Me gusta. ¿Qué estrategias? Se los va a preguntar Pablo directamente porque me gusta el tema. ¿Qué estrategias tenemos para salir de esto?
Y la Perdón, verdad, primero, ¿tenemos miedo a que se haga cada vez más frecuente? Porque si viene demostrando que va aumentando la frecuencia, digo, ¿puede empeorar esto? sí, tranquilamente. El tema, yo creo que... Tranquilamente. Tranquilamente, pues, sí, se puede grabar. Sí. De hecho, la idea es eso. Ahí hay un tema que es importante que al hablar de impactos, estás hablando... En realidad, si somos concretos, estamos hablando del presente. Acaba de dar ejemplos que estamos viviendo. Sí. Y solamente mencionamos Argentina y la zona. Mencionamos Uruguay, Brasil y no mucho más. Pero si uno esto lo analiza a nivel global, encuentra muchísimos factores. Entonces, es algo que ya estamos viendo. Pero si esto encima lo prolongamos, por ahí lo que empieza a aparecer de los que por ahí tienen que dar una solución o empezar a hacer planes estratégicos, como se habla de futuro, es como que, bueno, lo dejamos para después. Tiempo. Exactamente. Y bueno, hoy no tenemos tiempo porque ya vivimos una bajante de hace 4 años, tenemos sequía, tenemos inundaciones, tenemos todo lo que tenemos. Y si estamos discutiendo en que si es variabilidad, no, si es cambio, no, entonces esto, yo creo que ahí es el grave problema. Y desde no sé, en realidad, si desde las instituciones, de los gobiernos, desde los... no sé de orden. Dónde tiene que venir planes estratégicos de poder afrontar estas situaciones y empezar a mitigar, es una palabra que se viene utilizando mucho, mitigar el cambio climático. Bueno, justamente es eso, tratar de reducir el impacto que esto puede generar, que si sigue así va a cambiar. Y uno te puede decir, bueno, pero siempre ha pasado. Está bien, nos tendremos que adaptar entonces a que pasen cosas. Pero además cuando en la historia pasaron eventos extremos, cambió todo, no solo la matriz productiva, la forma de vivir. Todo. ¿Estamos dispuestos a que nos cambie radicalmente la forma de vivir, la matriz productiva, la actividad de la que vivimos, etcétera? Yo creo que no, pero bueno, ante la displicencia tendremos que adaptarnos. Entonces, nos va a quedar otra. Exactamente. Y muchas veces ha pasado eso, que bueno, nos tuvimos que adaptar a los golpes. La idea es que no pasemos por eso y que tratemos de empezar a pensar estratégicamente a futuro para que esos impactos que son potenciales porque todavía no se han dado, pero como decía Pablo, hay algunos que ya nos están demostrando que sí, bueno, eso lo empecemos a solucionar en la previa. Tenemos 2 opciones, claro. Una es agarrarnos de las manos, deprimirnos y decir que sea lo que Dios quiera. La otra es hacer algo. Exacto. ¿Se está haciendo algo? Yo creo que sí, hablando más de agro o a nivel general. De agro. Yo creo que sí, que el cambio está viniendo, está arrancando. Obviamente cuesta un poco más. También un poco lo que decía Leo es, cuesta cuando se arranca con un plan estratégico y se abandona, ¿no? Yo creo que tienen que haber planes estratégicos que duren a lo largo de los años, porque no incentiva mucho si uno está arrancando a hacer las cosas bien y de repente cambia el plan, la estrategia y ya es otro, ¿no? Pero yo creo que hay, como decía también un poco antes, ¿no? Hay más información, por ende la gente tiene las herramientas para hacer bien las cosas. También va muy de la mano de siempre tiene que haber algún incentivo. Seguro, Por obvio. ejemplo, hay una analogía que pensaba el otro día. No sé, yo hoy en día voy a una dietética y agarro una barrita de cereal. Antes quizás agarraba cualquiera o quizás veía más por precio y decía, bueno, agarro la más barata y compro. Hoy en día llego a la dietética, agarro la barrita de cereal y lo primero que miro es qué ingredientes tiene. Intento de que tenga la menor cantidad de ingredientes y que los conozca, ¿no? Que es un poco lo que te aconsejan, por así decirlo. Y quizás miro la barrita de al lado, que en su momento la agarraba y es más barata que la que estoy comprando hoy. Pero es una apuesta que yo hago o es una elección mía hacia quizás un hábito de consumo más sostenible, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto yo creo que va un poco también de la mano con el agro. Quizás hoy en día el costo es mayor y, por ejemplo, que ahí es un tema, ¿no? Quizás no va muy atado al rendimiento, por ejemplo, si empieza a hacer buenas prácticas, entonces... No voy a ver un resultado Claro, no directo. voy a ver un resultado directo e instantáneo, Claro. Entonces... ahí es como que el productor tiene ese mezcla de sentimientos donde dice, bueno, ¿qué pongo en mi balanza, no? De repente si tengo que afrontar todos estos costos y bueno, voy a seguir haciendo las cosas como las venía haciendo. ¿Qué significaría hacer las cosas bien? Pongamos casos concretos de qué es hacer las cosas bien y en qué redunda. O sea, aunque no venga en rendimiento, no venga en mayor rentabilidad,
encima no tengo agua, la estoy pasando mal, no viene en todo eso, pero ¿qué estoy generando, si querés, a futuro, aunque no sea directo ni instantáneo? Sí. Por ejemplo, yo trabajo mucho haciendo análisis de impacto ambiental de los insumos que se aplican a campo, que es el EIQ, uno de los indicadores desarrollados por la Universidad de Cornell de Nueva York. Y un poco lo que busca eso es entender el impacto ambiental del ingrediente activo. Hay dos formas de analizarlos. Podemos analizar el ingrediente activo por defecto, digamos, el impacto que tiene, o con su dosis de aplicación a campo. Eso lo que intenta hacer un poco es, también lo conversaba hace un tiempo, ¿no? Que antes quizás el modelo era vender moléculas, no voy a decir quizás, bueno, puedo hablar de ingrediente activo, ¿no? Sí. Por ejemplo, es vender siempre glifosato, entonces empieza a generar resistencia, ¿no? El cultivo. Entonces, un poco lo que se busca, o yo diría como una buena práctica, es intentar de modificar esas moléculas con menor impacto y a su vez evitar la resistencia, ¿no? Yo creo que esos son como cambios que, bueno, después hay que ver, porque es eso, quizás la otra molécula que quiero modificar es un poco más cara, ¿no? Pero eso es como una apuesta hacia el futuro bueno, y a su vez es como que es eso, voy a generar resistencia, pero bueno, también ahí está el tema de si el campo es alquilado propio, no voy a entrar también en ese tema, pero entiendo que quizás a la hora de comprar el insumo y aplicarlo entra en discusión si el campo es mío o lo estoy alquilando, entonces bueno, ¿qué quiero hacer, digamos, durante esos años con mi campo? ¿Qué busco? ¿Rendimiento o busco una sostenibilidad a lo largo del tiempo? Ahí puse, digamos, en la mesa un tema. Yo creo que hay algunas estrategias también en el lote que el productor puede decidir. O sea, vemos que Perdón, el porque clima... te escuchaba hoy y pienso, el productor tiene que lidiar con el impacto porque ya lo está viviendo y encima tratar de evitar que siga empeorando. Exacto. Con estas prácticas en el lote. Y puedes, de algún modo, a veces estrategia no es el documento estratégico de prácticas, sino también es qué buenas prácticas, como mencionaste recién, puede ir tomando el productor. Tal vez no podés evitar una sequía, pero podés aminorar el impacto que tiene gestionando mejor el agua. A ver. Si decimos que el agua es el elemento más afectado por esta gran variabilidad o cambio del clima, una mejor gestión del agua, guardando más agua, conservando mejor el agua en el suelo. El suelo es una esponja, ¿no? Entonces eso puede evitar en momentos de déficit tenés mayor cantidad de reservas. Ejemplo, los últimos años se ve que las primaveras tenés menos precipitación, todas las primaveras. Por eso estamos agosto, septiembre, octubre, todo el mundo llamando a cuando llueve, cuál es la perspectiva. Venía a dar charlas y esperanzas, te piden. O los productores están desde ya febrero, marzo, pensando qué va a ser niño o niña en la campaña que todavía ni siquiera empezó. Pero bueno, esa ansiedad también ocurre porque todas las primaveras, todas las campañas se inician sin agua. Precipitaciones agronómicamente significativas que se demoran en comenzar a ocurrir. Entonces, guardar agua en el suelo en los momentos de recarga, como puede ser el otoño, la salida del otoño, conservar mejor esa agua en el suelo, es una buena estrategia para aminorar el déficit que tenés después en momentos, estos baches que genera la variabilidad en cuanto a la disponibilidad de agua de lluvias, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo haces? Bueno, tenés que tener el suelo cubierto, tenés que tener el suelo que no esté compactado, que el agua infiltre lo mejor posible, ver cómo con prácticas sofisticadas y buen asesoramiento agronómico solucionas compactación subsuperficial en horizontes más en profundidad, como ha ocurrido ahora a la salida de la sequía en muchas zonas. Y bueno, ese es un gran desafío y es gestión en el lote, gestión agronómica del lote. ¿Y me sale más caro? No, puede ser que instantáneamente en ese año, si la decisión es hacer un cultivo de cobertura, si una rotación que implique más gramíneas, puede ser que capaz no tengas el mismo rendimiento, pero después podés cosechar y brindás, como se decía, más sostenibilidad en el tiempo a esos niveles de producción, ¿no? No estamos hablando de la sostenibilidad de nuestros hijos, esto lindo para que las futuras generaciones, sino en tu próximo rendimiento, ¿no? Obtengas y aminores el bache que te generan esta alta variabilidad en el clima, como es en el factor agua, y si Leo está de acuerdo, también creo que la otra variable muy afectada es la temperatura, ¿no? Especialmente no solo por heladas fuera de término, sino sobre todo por las olas de calor
que impactan tanto a los cultivos, ¿no? Sobre todo. Pero creo que hay estrategias para pensar en cómo aminorar los impactos. Ok. Y esas son claras estrategias que las tiene que hacer el productor, que las tiene que asumir, tomar decisiones y que son bien agronómicas, ¿no? Son bien interesantes para todo el que trabaja y le gusta el campo. Flor de desafío. Leo. Y no, igual creo que está buenísimo, pero también tiene que estar incentivado. Creo que lo mencionaste, porque es cierto que tiene una mejoría en el largo plazo y todo, pero el productor también tiene que invertir, tiene que poner y tiene que estar en el momento y tiene que afrontar una sequía, tiene que afrontar... Entonces está bueno porque es una inversión a largo plazo, pero también tiene que ir con lo coyuntural, que también es parte de todo el sistema. Entonces... creo que la pregunta que hacías al principio es, bueno, me preocupo por los impactos, me preocupo por me tengo que adaptar, me tengo que preocupar. Yo creo que tiene que ser que sí, me parece correcto que el productor tome decisiones y que lo pueda aprovechar, pero también hoy en día hay mucha variabilidad dentro del mismo productor, como decía Vicky, no es lo mismo tener un campo alquilado que no sabes cuándo te lo vuelven a alquilar, vos hiciste todos los insumos, gastaste y después te dicen no te lo alquilo más. Te ocupaste de que el suelo quede con agua. Y después te digo, no te lo alquilo más, o lo voy a aumentar, o lo que sea, y vos, no, porque el suelo ahora está espectacular, entonces aumento porque tengo un suelo bárbaro. Lo produje yo, porque te lo alquilé, lo hice, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, yo creo que tiene que ser un todo. El productor, desde su lugar, claramente lo tiene que hacer, pero también tiene que tener un incentivo de afuera para que, si hay un alquiler, o si es propio, o si lo que sea, que haga las cosas bien también. No solamente por su propio beneficio, sino también porque vivimos en un país en el cual... yo ahora no recuerdo los porcentajes, pero ¿qué porcentaje de campo alquilado hay? No me acuerdo. 70 pero según el año, va variando. Pero, depende de la zona, pero sí. Claro, hay más campo alquilado que campo propio. Sí. Entonces, creo que eso tiene que estar incentivado, porque si no es darle pan al otro que se está aprovechando también de una situación. Por eso, yo creo que, y por eso cuando hablábamos antes de dónde tiene que venir la solución, yo creo que la solución tiene que venir de arriba, nosotros hacer las cosas bien, pero las soluciones tienen que venir también de arriba para que yo pueda empezar a pelear por tener mejores condiciones, porque es un todo. Y hablamos de sostenibilidad, todos tenemos que tirar para el mismo lado, si no, tiro yo solo y el resto mira y aprovecha. Entonces, eso tampoco está bueno. Algo muy cortito que aportaría este tema de el alquiler o aún compra de un campo. Debería ser tanto el cuidado del agua que tengamos, porque es un factor crítico hoy para la producción, que deberíamos, cuando alquilás el campo, ver si el que te lo alquila, por el previo trabajo que tuvo, almacenó agua en el suelo. O sea, es decir, si vos alquilás o vendés, sí, te lo vendo con stock de agua, mirá que se manejó bien. Un descuento. Claro, exactamente, porque buenísimo. el agua es un elemento, no es solo la calidad del suelo, sino con cuánta agua te lo estoy dando. Sí. Pero hoy no pasa eso. Hoy no pasa. Digo, hoy nadie pregunta con cuánto stock de agua. Pero bueno, si tenemos en cuenta lo que nos ha ocurrido los últimos años, es cada vez más crítico y yo creo que es un foco de atención que pasa con la disponibilidad de agua en nuestras regiones productivas. Acá Vicky traía un ejemplo y entiendo que esto de ley Q lo está haciendo la industria, ¿no? La industria de los insumos. Vos hablabas del caso concreto del productor, que es el que está ahí en contacto con ese lote todo el tiempo, y su asesor agronómico. Hay otros actores de la cadena. Leo hablaba un poco de la responsabilidad, entiendo, de las autoridades y de los que tienen hoy la firma para pensar un poco más allá y que no tienen la responsabilidad solo de pensar en los próximos 6 meses o en la campaña agrícola, como le puede pasar a un productor. ¿Hay otros actores de la cadena que tengan que ser parte de esta posibilidad de ser la solución y que se nos estén escapando? No, yo creo, por ejemplo, siempre como adaptación... Bueno, la academia ya lo es. Sí, pero por ejemplo que haya mucho más, dentro de la cadena productiva, mucho más mejoras, incentivos para el riego. El riego es uno de los claros elementos de adaptación a clima extremo, también mayor flexibilidad. Vos ves que muchas veces la certeza de si la campaña puede ser niña o niño, simplifiquemos en esos términos que es la jerga del productor, si esta va a ser más seca o normal o más húmeda, con certeza lo sabés recién finalizando el invierno, inicios de la primavera. Y muchas veces las decisiones de la rotación y la compra de semillas se hacen mucho más antes. Se hace en abril, mayo.
y nos lo dice el productor en muchas charlas que tenemos con ellos. Entonces, tendría que haber más flexibilidad en toda la cadena comercial para que vos puedas decidir acorde a cuál es la perspectiva del clima estacional, ¿no? Cómo va a ser la marcha de la próxima campaña. Tal vez tenías decidido para hacer un maíz tardío o al revés, o compraste para un maíz temprano y no lo podés sembrar porque no tenías suficiente agua en el suelo, y bueno, que puedas fácilmente tener otra decisión de siembra de otro cultivo de gruesa. Bueno, este año muchos distribuidores de insumos, vos que los tenés siempre muy cerca, se llevaron sorpresas por eso. Faltaba agua, había muchas personas sin terminar de tomar la decisión de qué cultivo iban a hacer, y las compras se dieron y se están dando todavía muy tarde. Muy tarde, claro. Y se pegaron un susto los distribuidores, pero creo que tiene que ver también con esto que decís. Sí. Leo, ¿ibas a decir algo? No, que tal cual. Y muchas veces ahí aparece también el aprovechamiento entre la disponibilidad, el precio, ¿no? Porque bueno, ahora vinieron todos juntos. Entonces, por eso decía al principio, es un todo. El productor, claro que tiene que hacer las cosas bien desde pero ya. No lo dejemos solo ahí. Claro, porque si no, la responsabilidad parece que tiene que ser del productor para solucionar todos los problemas, y tiene que lidiar con precios, con clima, con la sociedad, con el que le vende los insumos, la semilla, política, lo que sea, la política, tal cual. Entonces, yo creo que bueno, decidimos solucionarlo, y no tiene que ser solo de Argentina, porque por ahí lo estamos simplificando a la Argentina, pero esto es a nivel global, porque justamente uno de los primeros conceptos de globalización fue lo climático. El clima afecta globalmente a todo el planeta, es una redundancia, pero todos tenemos que ir en pos de una mejora. Bueno, entonces todos tiremos para ese lado, y no que sea el productor el que lleve la bandera y vaya allá adelante, porque solo tampoco va a poder dar la solución. Eso también es importante. Si el productor lo dejamos solo, por más que haga todo perfecto, no va a ser la solución a toda esta problemática. Bien. Voy a quedarme un minutito charlando con vos, porque pensaba mientras te escuchaba recién que a estas alturas, al menos en los últimos años, debe ser una especie de rockstar en las charlas en las charlas a campo, en las jornadas, en los congresos. Siempre están esperando al meteorólogo. Yo soy hija de un productor que siempre se queda a la charla del meteorólogo, y los ponen al final de los congresos porque saben que son las estrellas, sobre todo en los últimos años. ¿Qué tan fácil o difícil es anticiparse y decir y hacer esto que dice Pablo, de, insisto, anticiparse, prever cómo va a venir el año, prever cómo va a ser la campaña este año? Bueno, en los últimos, pero en este en particular estábamos todos viendo en qué mes se daba la niña. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Hasta dónde se puede predecir y hasta dónde no? Bueno, me pone muy contento el tema, pero es muy difícil, es un desafío que tenemos todos los años, y absolutamente todos los años. Lo bueno del clima es que siempre te acomoda, vos te podés sentir un rockstar, pero enseguida te pega un cachetazo y te dice, vos quedate ahí, porque bueno, lo vivimos a diario. Es muy difícil predecirlo. Es muy difícil también hacer la tarea de pronosticar, como pronosticamos que es para todo un país, claro, porque vos sobre haces todo es un país como Argentina o como Brasil, gigante, que tiene ¿no? Grandes variaciones en pequeñas distancias, geografías diferentes, bueno, todo lo que respecta a la Argentina, pero no lo simplifiquemos a Argentina, esto a nivel mundial es muy difícil. No hay una situación que sea igual a la otra. Hemos tenido 3 años La Niña consecutivos, sí, y ninguna de las 3 fue igual a la anterior, ni por su magnitud, ni por su impacto, ni por nada. Y después está el hecho de, bueno, este año es un ejemplo. Si uno hablaba en marzo, abril, mayo, de que se venía, era una campaña niña cantada, y todavía estamos esperando que se active. Con lo cual, y vamos a ver si se activa o no. Quizás terminamos el año, ya estamos cerquita, terminamos el año sin que se active. Exactamente, tranquilamente podría llegar a pasar, estuvimos ahí al borde, todo lo que quieras, pero puede quedar en una condición neutral, fría, al borde, de niña, todo lo que quieras, pero en términos de circulación general no lo podemos catalogar como año, ni en la estadística va a quedar quizás como un año neutral. Entonces, cuando uno hace las estadísticas, justamente no va a entrar en el paquete de La Niña, va a entrar en el paquete de neutral. Entonces, bueno, ese desafío que tenemos todos los años es muy difícil de hacer. Hoy en día tenemos muchas herramientas que ayudan a poder pronosticar. Antes era mucho más complicado, porque hoy en día tenemos la tecnología, las computadoras, las supercomputadoras que procesan y simulan la atmósfera de acá a 10, 12, 15 meses, con sus errores, con todos sus problemas, que obviamente está lleno.
pero están. Y las podemos utilizar y nos ayudan a poder hacer pronósticos un poco más certeros de lo que eran hace 15, 20, bueno, ni hablar del tiempo atrás. Pero yo creo que es muy complicado, pero va mejorando. Ya se nota mucho la mejora en los pronósticos de corto plazo. Ahí es impresionante la mejora. Y uno lo nota no solamente haciendo estadísticas, simplemente con las preguntas del productor. Antes era, ¿mañana llueve o no? Sí. Y se terminaba la charla. Sí o no y punto. Hoy es, ¿mañana llueve? Sí. ¿Cuánto? Y tanto milímetros. ¿Y a qué hora? ¿A la tarde o a la mañana? ¿Y va a ser fuerte o va a ser...? Ya está, eso te está diciendo que... Es lo los que miramos pronósticos... en el celu. Yo digo, bueno, llueve a las 6 de la tarde, bueno, joya, me deja salir de acá. Sí. El celular es una salida directa del modelo. Es decir, el modelo hace lo que llamamos una proyección y después, mediante el software, lo que hace es georreferenciarte y ponerte el valor de latitud, longitud, máxima, mínima, nubecita, no nubecita. Bien. Es una salida directa de un modelo. Que está muy bueno, está espectacular. Nosotros, como meteorólogos, siempre decimos, bueno, trata de meterle un proceso de algo que... Ni hablar si tenés que tomar una decisión de poner dinero para sembrar, capaz. Si vamos al consejo, no miren puntos georreferenciados, miren mapas, porque el georreferenciado puedes tener un núcleo arriba y mañana desapareció y se corrió 10 kilómetros más al este y vos decís, che, ¿cómo cambió el pronóstico? Y no cambió nada, simplemente estás mirando un punto en vez de mirar una zona. Pero bueno, hay un montón de cuestiones, pero yo creo que la mejora está, todavía tenemos un camino muy largo por recorrer, sobre todo en el pronóstico de mediano y de largo plazo, falta mejorar muchísimo. Y también desacostumbrar a la regla de 3. Porque uno dice, viene un año niña, va a ser un año seco. Bueno, pará, no todas las niñas fueron así. Hay años que son niñas, que por ahí tenés, no sé, el verano más seco que la primavera, o la primavera más seca que el verano. Y no en todas partes es igual. No en todas las partes es igual. Recuerdo que mientras no llovía, entiendo que la peor niña, ¿cuál fue? Y la 22-23. Claro. Cuando no llovía en casi ningún lado, había lugares de la provincia de La Pampa, bueno, vos sos pampeano, donde llovía de a 100 milímetros. Y yo decía, ¿y esto? Acá la niña, ¿qué está haciendo? Bueno, ahí fue espectacular. La Pampa, San Luis, que, bueno, después vino la helada, ¿no? Que ese es un tema aparte, pero venían muy bien de agua, el NOAA, son zonas que la niña los favorece. Y si miramos a nivel global, por ahí la más fácil es mirar a Australia, que es casi el opuesto a gran parte de la zona pampeana, que tiene, con niña le llueve mucho mejor. Es diferente tipo de circulación, la niña y el niño, más allá que sea el calentamiento o enfriamiento del Pacífico, pero lo que cambia es la circulación general y eso da impactos distintos incluso en dos niñas parecidas, son impactos que son diferentes. Qué bajón debe ser que te pregunten todo el tiempo cómo va a ser el tiempo que viene, pero cómo va a ser el verano. Igual a mí me encanta porque digamos, me apasiona la meteorología, no me gusta porque te expone, obviamente. Porque siempre está el riesgo de errarle y encima estás expuesto a errarle y que te puteen mucho por eso. Sí, mi familia está toda recordada cada campaña que pasa. Un beso a tu mamá, a tu hermana. Sí, tal cual. Pero bueno, es parte del todo y yo creo que esas críticas también ayudan a uno. A mí lo que me enseñó muchísimo es a comunicar. Era el hecho de... comunicar, abrir el paraguas en público. Sí, bueno, justamente con la meteorología, abrir el paraguas. Sí, más que abrir el paraguas, también tratar de explicarle al productor de dónde estamos metidos y qué es lo que tratamos de pronosticar. Si yo le trato de decir a un productor que el 8 de marzo va a tener 30 milímetros, no tiene sentido que hoy le haga un pronóstico de esa característica. Pero sí le puedo decir, mirá, la atmósfera se predispone a tener buenos niveles de lluvia, pocos niveles de lluvia. Lo que nosotros pronosticamos son probabilidad de escenarios, fundamentalmente es eso. Y a medida que te vas acercando podés ir afinando los pronósticos, pero lo que uno trata de hacer es, bueno, este escenario es mucho más probable que el resto de los escenarios. Eso es lo que tratamos de pronosticar, sin tratar de hacer futurología ni decirle qué día va a llover. Es que es un poco eso, a veces es una desilusión. Y uno de mis objetivos fundamentales es ir y transmitir los problemas que podemos llegar a tener, más que... Lo decías al principio, uno por ahí va a una charla y el productor quiere que le des esperanza de que va a llover, que va a ser una linda campaña. Y yo por ahí me esfuerzo al revés, en
pasarle las pálidas. Che, ojo que esta campaña podemos tener una helada temprana. Prepárate, por eso que decía Pablo, claro. Para tomar una buena decisión. Yo creo que mi objetivo es tratar de buscar los problemas para que el productor, hoy con las herramientas que tiene agronómicas, que hay un montón, desde la semilla hasta todos los productos que vienen después, y las estrategias, densidades, bueno, todo lo que hay, que saben mucho más ustedes, todo eso para poder afrontar los problemas que trato de anticipar de que se den. Después puede que no se den, pero bueno. Mejor, si no vienen mejor, pero bueno, uno lo que trata de hacer es eso. Hay una palabra que cuando hablamos de agro y cambio climático se está usando mucho. Me dirán si está bien o no. Están habilitados. Saben que sin mentir y sin solemnidad me lo pueden decir. Se habla mucho de resiliencia de los sistemas productivos, que es como, entiendo que es esta capacidad de bancarse las adversidades climáticas, algunos fenómenos en particular, y de volver a surgir. ¿Qué le da al productor o al sistema productivo la capacidad de ser resiliente y cuánto de eso se traduce hoy en prácticas concretas? Yo lo primero que diría cuando hablamos del sector es, y capaz por el cariño que uno siente por el productor, es el primer resiliente es el productor. Ok, en su ya actitud. Pues fíjate que a veces se dice, ¿cómo sembraste? Y todavía no escuchaste a Leo. O Leo te dijo que es probable, lo más, como dijo recién, que es la palabra clave, comunicar. El desafío de Leo es cómo comunicás la probabilidad, ¿no? Wow, sí. Y que todavía falta mucho, creo que en la comunicación del clima estacional, comunicar, porque termina una charla, Leo, y el productor te pregunta, bueno, ¿va a llover o no va a llover? Y te estuvo una hora, ¿viste? Estás explicando una hora un montón de cosas. No te lo puede decir. Y decime sí o no. Pero bueno, creo que el primero resiliente es el productor, porque a veces decimos, ¿cómo no escuchaste? Igual sembraste, vuelve a sembrar, vuelve a trabajar el campo. Y me parece sí, y los sistemas también son resilientes. Lo que pasa es que pueden evolucionar, puede haber, ejemplo, a nivel de biodiversidad, especies invasoras. Y entonces no vuelve al mismo situación, especies vegetales invasoras que debido a una sequía pudieron prevalecer y dominan ese ecosistema y dominan sobre otras especies que no pueden volver a esa zona, si era una laguna que se secó o un sector que se salinizó. Entonces, bueno, hay mucho para trabajar. Creo que es el desafío. Perdón, quizás esto es una burrada, puede ser, pero abro el paraguas. Pero el fenómeno, lo que vimos el último año con la chicharrita, ¿tiene algo que ver con el cambio climático? Bueno, todos los últimos inviernos, si ves, agarrás 15, 20 años, fueron inviernos más benignos en cuanto a temperaturas que los inviernos acostumbrados. Ok. El concepto general es estos inviernos más benignos ha permitido que muchas plagas, patógenos, distintas enfermedades, sea de virus, bacterias, insectos y también malezas de latitudes, zonas tropicales, bajen a latitudes más bajas, ¿no? Como nuestras zonas centrales de producción. Hemos tenido ahora un invierno mucho más típico, o invierno, con temperaturas bajas, con muchas más heladas y heladas de intensidad. Y bueno, ahora estamos juntos, lo veremos en los próximos meses, y es así que el invierno contribuyó a minorar el avance y las poblaciones de chicharrita. Pero sí, claramente es un impacto del clima esto de que hay muchas especies que bajan a latitudes más al sur debido a estos inviernos diferentes, ¿no? Ok. O sea que no era tan burra al menos. No, yo creo que es claro. El alivio es total. Vicky, a vos te escuché hablar de resiliencia de los sistemas productivos alguna vez. ¿Me hablas de eso? Sí, yo creo que sí, que uno se puede ir adaptando. O sea, primero, el ambiente se puede adaptar, y de hecho podemos ver que se va adaptando. Con lo que un poco decía Pablo, es tal cual. O sea, si el clima va modificándose, que sería, digamos, el promedio de todas las variables climáticas, van bajando, o digamos, quizás hay zonas que antes eran más templadas y pasan a ser un poco más cálidas. No me voy a meter en la materia climatológica porque no es mi terreno, pero yo creo que el ambiente se va adaptando, y a su vez la sociedad misma, digamos, nosotros como cadena también se va adaptando. O sea, tenemos la capacidad de poder adaptarnos a las situaciones críticas que van surgiendo. Así que yo creería que sí. Que hay una respuesta en esa resiliencia. Sí. A mitigar, como dice Leo, el cambio climático. Ok. Mitigar. ¿Algo que no hayan dicho y quieran decir antes de cerrar?
No, simplemente, bueno, que esto que estábamos mencionando por ahí, yo que tengo mucha más relación con el pronóstico estacional, esto que habíamos mencionado antes, el hecho de lo que uno quiere transmitir, lo que uno quiere comunicar y la progresión de lo que han sido estos últimos años en la mejora de los pronósticos, que todavía el productor, porque muchas veces yo escucho el hecho de, bueno, ya no creo más en el pronóstico. Ay, no. No es un tema de creencia o no, es el tema de... Es un tema estadístico incluso, pero bueno, que yo apuesto a que estas mejoras van siendo progresivas, van mejorando muchísimo y también, y aprovecho, ya que estamos en la comunicación, que me encantaría y que uno de mis objetivos es que cuando me retire en la profesión haya muchos meteorólogos en el agro, en Argentina fundamentalmente, porque hay muy pocos. Y yo creo que es una base y que nos ayudaría a crecer a todos. Si nosotros somos muchos, vamos a empezar a encontrarles mejores herramientas, mejores pronósticos, más discusión entre nosotros. Okay. ¿Te falta un par para discutir exclusivamente de agro? ¿Te Totalmente. faltan pares? ¿Cuántos meteorólogos agro hay en Argentina? Somos muy poquitos. Y hay gente que... Pero Natalia, te van a contratar menos para charlas. Hay mercado, hay un montón de empresas que van a seguir las reuniones y además... Donde hay un productor hay una necesidad de un pronóstico. Exactamente, y aparte antes hablábamos de mejorar, bueno, una apuesta es eso, bueno, yo cedo un poquitito alguna charla, no hay problema, pero vamos para adelante. Tenemos en el INTA a Natalia, sí, que es espectacular, y eso también, que participe más, que esté, que... Necesitamos eso en Argentina. Uno va a la carrera de Ciencia de la Atmósfera y son 10 chicos que egresan 3 por año, 2 por año. Por suerte ahora tenemos un poquito más. Antes estaba solo en la UBA, ahora tenemos en San Luis, hay en La Plata. Bueno, por lo menos se está abriendo un poco más, pero se necesita gente y se necesita para poder mejorar todo esto. Si bien la tecnología es uno de los factores, el factor humano se necesita y mucho, así que vengan muchos meteorólogos al agro sería algo muy lindo. Bueno, ojalá que pase. Pablo, ¿algo para cerrar? No, me parece que es muy importante seguir hablando del clima. Ok, no nos hagamos en todas las escalas, sea esta escala de más largo plazo, de lo que viene ocurriendo a nivel global o lo que nos ocurre al productor. Incluso ahora esta campaña estamos un poco más tranquilos porque no sería niña, porque la frecuencia de lluvias de a poquito se va sosteniendo en las distintas zonas y van recuperando el agua, pero no por eso dejar de seguir las perspectivas del clima. Es un tema que hay que seguirlo de manera continua, el clima estacional, el clima de corto plazo, para acompañar los laboreos y todos los trabajos a campo. Así que me parece que es muy importante el tema climático, porque, bueno, lo mencionamos, el mundo sigue en movimiento, hay fenómenos globales que nos impactan. Ahora no del tiempo para volver a la ciencia, pero por ejemplo ahora tenemos todos los océanos más calientes que lo normal. Ajá. Desde el 2023 y este año, y eso puede cambiar mucho en cuanto a las perspectivas y pronósticos aún estacionales. Entonces, bueno, es un tema sobre el cual estar atento porque nos impacta a los sistemas de producción, hoy muy intensificados, e impacta a toda la sociedad, ¿no? Para ejemplo, en el tema de la accesibilidad y la disponibilidad de agua. Total. Gracias a los tres, me encantó tenerlos. Gracias, Pablo Mercury, muy lindo tenerte con nosotros. Además aprendimos un montón. Veía El Prendedor y pensaba cuántos años que desde el 91 decías. Desde el 91 estoy en el INTA. Que llevas hablando de esto. Vaya si has hecho un trabajo. Gracias. Gracias. Leo de Benedictis, gracias. Muchas gracias y espero no haber roto ninguna de las 3 reglas. No, sabe que no, ninguno de los 3. No pasa evité siempre. Evité decirte Caro, pero bueno. No, Caro está bien. No, pero por eso, evité por la duda de equivocarme. Claro, así es que... el comodín. Gracias, Vicky. Un placer. Y para cerrar, me gustaría una invitación digamos, a poder comunicar y brindar toda la información que se pueda, siempre parándonos en el productor, que es el que está siempre a campo. Así que a toda la comunidad que está atrás del agro, digamos, bueno, poder, digamos... A ponerlo en el centro. Sí, a ponerlo en el centro y buscar el equilibrio en todos sus aspectos. Yo creo que un mundo sostenible es re posible. Quizás queda re filantrópico, pero considero que realmente es posible un futuro sostenible. Entonces tenemos que poder comunicar y brindar toda la información posible al productor para que sean las cosas cada vez mejor.
Ojalá. Acá lo estamos intentando. Sí, es sí. un primer paso. Gracias a ustedes por estar ahí siempre, por acompañarnos. A Presid, pueden buscar esto como podcast en Spotify, escucharlo en Apresid, en su canal, o en el canal de YouTube. Nos ven los 13 episodios anteriores y no se pierdan este. Gracias por haber llegado hasta el final. Será hasta el próximo.